Ahí está grabando, así que ahora sí que es verdad. Ya, chiquillos. Entonces, a ver, lo primero que nosotros tenemos que clarificar hoy día, de acuerdo a todo lo que trabajamos en la clase pasada, es que uno de los aspectos muy importantes de la capacitación, ¿cierto? Tal como lo conversamos en la clase anterior, es que se cumplan con distintos estándares para poder desarrollar una buena capacitación. Ya hablábamos, ¿se acuerdan? Del espacio físico, hablábamos de la calidad de los relatores, hablábamos también de la pertinencia que tenía que tener la capacitación, el seguimiento, ¿cierto? Y la evaluación. Así también hablamos, en primera instancia, de los organismos que iban a ser, en este caso, responsables de poder impartir una capacitación. Hablábamos de lo que era una OTEC, que era, cierto, el organismo técnico capacitador que aplicaba de forma directa la capacitación. Hablábamos también de la OTIC, que era el organismo intermediario de capacitación, que es quien hace el contacto, el nexo, ¿cierto?, entre la empresa y la OTEC. Y también hablábamos propiamente tal de lo que era la franquicia tributaria, ¿cierto?, que era un incentivo que se entregaba a las empresas, ¿cierto?, de primera categoría para efectos de poder capacitar a sus trabajadores de acuerdo, ¿cierto?, a su plantilla de remuneraciones y trabajadores que ellos tenían, ¿ya? ¿Qué ocurría, por ejemplo, o qué ocurre, por ejemplo, cuando una empresa no hace uso de este incentivo tributario? Toda esa plata, ¿cierto?, que no se utiliza, que en algunas empresas es un porcentaje bastante importante, o sea, un volumen de plata bastante importante, se va a obras de caridad, ¿ya? Para que ustedes sepan. El Estado después, de forma unilateral, reparte estos dineros que no han sido utilizados por temas de franquicia y va a todo lo que son ONGs o fundaciones, ¿ya? Así que todas aquellas ONG o fundaciones prácticamente se soban las manos cuando las empresas no ocupan sus recursos o en este caso su beneficio para poder capacitar a sus trabajadores, ¿ya? Eso como un dato no menor, ¿ya? Ahora, en términos de capacitación, nosotros tenemos que indicar que dentro de una empresa, lo ideal es que una vez que nosotros realicemos, ¿cierto?, esta detección de necesidades de capacitación, en la cual ustedes se encuentran trabajando en la construcción de un cuestionario y una entrevista, que pueden ser una de las formas de obtener la información, una vez, ¿cierto?, que tengamos aplicados estos instrumentos, la idea es poder organizarlos, ordenarlos, tabularlos e identificar correctamente cuáles son efectivamente las necesidades que tienen los trabajadores y que tiene la empresa en términos de capacitación, ¿ya? Hablábamos también de lo importante que era no hacer capacitaciones de forma unilateral, es decir, que no era llegar y definir un tema y aplicar una capacitación, sino, sin antes hacer una detección de necesidades, ¿ya? Porque teníamos que ver si nuestros trabajadores estaban cumpliendo de buena forma con su trabajo, estaban motivados, por ejemplo, ¿ya? Tenían las herramientas necesarias para hacer las cosas, en fin. Entonces tenemos que ser rigurosos en este tema para obviamente no equivocarnos, entendiendo que el proceso de capacitación lo que busca siempre, como decíamos también en las clases anteriores, es optimizar el rendimiento de los trabajadores, desarrollando ciertos nuevos conocimientos, nuevas habilidades y también modificando ciertas actitudes que pueden modificar el rendimiento en el trabajo. Todo ello también decíamos que tenía muchos beneficios, tanto para el trabajador como también para la empresa, en el sentido de mayor crecimiento personal, mayor desarrollo, ya mejores oportunidades, mejor rendimiento, etcétera, ¿ya? Entonces, hemos visto ya una serie de cosas que pudiéramos decir que tienen estricta relación con el plan de capacitación o con un programa de capacitación. ¿Qué es lo que nos falta ahora entonces? Nos falta decir, ya pues, hagamos una capacitación. Construyamos un breve programa, construyamos un breve, por así, una breve sesión en la cual nosotros llevemos a cabo una capacitación para nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que es importante en lo que vamos a ver hoy día? En primer lugar, tal como nos dice acá la introducción, dice, la evaluación consciente, o sea, consiste, ¿cierto?, en estimar los logros alcanzados en base a los objetivos planteados en la fase inicial del programa. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros ahora elaboremos este programa de capacitación, tenemos que asegurarnos que lo que propusimos en el objetivo sea, ¿cierto?, el resultado que vamos a obtener al final del programa. En segundo lugar nos dice, se realiza una vez terminada la fase de implementación.
Es decir, nosotros sí o sí, una vez finalizado el programa de capacitación, vamos a tener que implementar una instancia de evaluación. Número 3, tenemos que verificar los cambios que van a sufrir los trabajadores. Si los trabajadores no ponen en práctica sus nuevos conocimientos, sus nuevas habilidades, o si no modifican sus actitudes, ¿ya? Claramente vamos a decir que la capacitación ha sido un fracaso. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado en esto y ser bastante súper vigilantes en que se cumplan los resultados o los objetivos planteados en la capacitación. Después también tenemos que evaluar la metodología, ¿ya? Y en el sentido de evaluar la metodología, tenemos que corroborar que efectivamente lo que nosotros, o la forma en que nosotros llevamos a cabo la capacitación, era la más adecuada para el grupo humano con el cual iba a trabajar, o era la más adecuada para la empresa en la cual iba a trabajar. Y por último, hablar, ¿cierto?, de lo que es la búsqueda de mejora continua, en el sentido de que nosotros como empresa no sacamos nada con hacer una sola capacitación al año o una sola capacitación cada 3 años, porque obviamente se pierde la constancia, ¿ya? Por eso que se habla de mejora continua. Nosotros constantemente tenemos que estar actualizando nuestros conocimientos, nuestras habilidades, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, lo podemos llevar a la situación de ustedes. Ustedes el día de hoy, todo lo que están trabajando, todo lo que están recibiendo por parte de sus docentes, las distintas asignaturas, es probable que en 3, 4 años más va a estar obsoleto, ¿ya? Entonces es importante que también hablemos de aprendizaje continuo. Es decir, si ustedes hoy día, el día de mañana, obtienen cierto ya su título, es importante que después sigan recibiendo o participando de otras instancias de aprendizaje, ¿ya? Para poder ir refrescando sus conocimientos e ir actualizándose en función de los cambios que van ocurriendo a nivel organizacional. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? No. Profe, se escucha claramente, se entiende. No, profe. Ya, ¿estamos claros entonces? Sí. Ya, creo Sí. que en eso hicimos un breve resumen de las 3 clases. Vamos entonces ahora a trabajar con el programa de capacitación. Y aquí ustedes van, si quieren me van interrumpiendo, vamos conversando algunas cositas, pero es importante que vayan ustedes conociendo los pasos del programa. Esto, por ejemplo, que vamos a ver ahora, esto específicamente no va a estar en el cuadernillo, ¿ya? Pero es importante que ustedes lo sepan y lo aprendan, porque es clave para el día de mañana en el mundo del trabajo. Un programa de capacitación, chiquillos, va a tener, como les decía, distintas instancias o momentos en los cuales nosotros vamos a tener que interactuar o desarrollar algún tipo de información. Lo primero de ellos, lo primero que tiene que tener un programa de capacitación, tiene que tener antecedentes generales, ¿ya? ¿Qué significa esto? Son como el contexto de la capacitación, ¿ya? Vamos a hablar, ¿cierto? Por ejemplo, del lugar, vamos a hablar del número de personas que vamos a capacitar, vamos a hablar del espacio físico que vamos a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Después también vamos a centrarnos en el concepto de relatores, ¿ya? Y el concepto de relatores, tal como lo conversamos en la clase pasada, va a tener también una relevancia más que fundamental en el sentido de que en el desarrollo de la capacitación, el responsable final de que ésta resulte de buena forma es el relator. No va a ser el coordinador, no va a ser el jefe de recursos humanos, sino que va a ser finalmente el relator, porque a él nosotros no solamente le entregamos la responsabilidad de impartir los conocimientos, sino que también le entregamos la responsabilidad de mantener al grupo ordenado, de mantener al grupo motivado, despierto y pendiente, obviamente, de la capacitación. Después tenemos los objetivos, donde vamos a definir qué es lo que pretendemos lograr con la capacitación. Después también vamos a hacer una descripción de los contenidos y también de las actividades, cómo va a ser nuestra propuesta metodológica, que ya lo vamos a ver. Vamos a hablar también, ¿cierto?, del cronograma de actividades, que también vamos a ver la importancia que tiene en una capacitación. Después tenemos lo que es la evaluación, tenemos también la encuesta de satisfacción y tenemos también un punto que ahí solamente para conocimiento, para que ustedes tengan algún tipo de referencia, lo quise considerar que tiene que ver con la propuesta económica, ¿ya? ¿Y por qué como referencia solamente? Porque en términos de capacitación se trabaja muchas veces con el presupuesto disponible,
¿ya? Generalmente la empresa le dice a la OTIC, mire, tengo es tanta plata la que hay, y en función de eso tenemos que hacer la capacitación, ¿ya? Cuando son capacitaciones cerradas, en la cual directamente una empresa contrata a un organismo técnico de capacitación, ahí obviamente la negociación es distinta. Ahí obviamente la OTEC puede poner su precio, la empresa también puede negociar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesor. No, profesor. No, profe. Ya. Vamos entonces a ver los antecedentes generales. Esto, bueno, claramente la información que ustedes van a encontrar que va apareciendo acá son ejemplos, ¿ya? Pero como antecedentes generales les decía yo que es importante, por ejemplo, indicar el nombre del tema de la capacitación, el lugar donde se va a desarrollar, el espacio físico o la unidad o departamento en la cual vamos a estar trabajando, el número de participantes, la fecha y el horario. Esta primera información a mí me va a ubicar, me va a situar en el contexto de la capacitación. Por tanto, es primordial que esta información esté disponible, ¿ya? Aquí no hay mayores detalles que consignar, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que en la clase pasada hicieron una pregunta muy interesante en el sentido de qué tan relevante era poder contar con la información de los trabajadores, o qué tipo de información de los trabajadores era altamente necesaria, pero obviamente eso no lo podemos nosotros publicar. Esa va a ser una información interna que va a manejar el equipo capacitador. Por tanto, es importante que en esta etapa, en esta parte de la confección del programa, se pueda contar con esa información, ¿ya? Saber, ¿cierto?, quiénes son los trabajadores, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, en qué área trabajan, qué profesión tienen, ¿ya? Si existe algún tipo de conflicto, algún tipo de rencilla entre los equipos de trabajo, en fin. Es decir, toda la información que sea valiosa para poder hacer una buena capacitación. Después tenemos acá los relatores. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo les digo, estos son ejemplos, ¿cierto? Esto aquí, ¿cierto?, se refiere a la competencia. Y aquí tenemos que ser muy claros en el perfil, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar, tal como decía el ejemplo, en una capacitación de coaching, liderazgo y trabajo en equipo, yo más o menos ya me hago una idea, ¿cierto?, de cuáles van a ser los perfiles que van a tener los profesionales, o de las distintas actividades que eventualmente pudiéramos desarrollar. Por tanto, es fundamental que los perfiles de los profesionales que nosotros vamos a considerar en esta instancia tengan algún tipo de relación con temas asociados a coaching, liderazgo, ¿cierto?, y trabajo en equipo. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, estos tres nombres que están acá, estos tres perfiles, la pregunta que les voy a hacer, ¿tienen relación con la capacitación que nombramos acá arriba en esta parte? Coaching, liderazgo y trabajo en equipo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, Sí, Yo profesor, igual creo que sí, porque porque sí, porque son profesores, claro, son... son todos docentes. Hay un ingeniero que también son líderes, ¿Ya? manejan grupos. Les hago otra pregunta. ¿El solo hecho de tener un título profesional te asegura también tener la expertise para poder trabajar temas como el que estamos mencionando acá? no, No. No, no. no. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto, porque claro, nosotros lo vemos desde la buena fe, ¿cierto? En el sentido de que confiamos en el perfil que tiene el trabajador, en este caso el profesional. Ah, no, este tipo. Esto como tiene que ver mucho también con nuestra idiosincrasia, ¿cierto? Ah, no, este tipo es ingeniero, se la sabe toda. No necesariamente, ¿cierto? Por ser ingeniero se la sabe toda. No. Decimos, no, este cabro es abogado, ¿cierto? No por ser abogado se la sabe todo, ¿cierto? Entonces es muy importante también acá hilar un poquito Un más fino en el paradigma. sentido de cuál es la experiencia y cuáles son, de cierta manera, las capacitaciones o
los perfeccionamientos que tiene el profesional en el área en la cual nosotros vamos a trabajar específicamente. ¿Ya? Entonces, ustedes me preguntan acá, veo, por ejemplo, ingeniero comercial, magíster en gestión y dirección de empresas. Claro, quizás para el tema de liderazgo nos pudiera servir, ¿cierto? Pudiera. ¿Ya? Después Perdón. dice, profesor de educación física, ¿cierto? Manejo en pausas activas, ¿sí? También para todo lo que son las actividades que se van a desarrollar dentro del curso, perfecto. Y después dice, ingeniero comercial, magíster en gestión de negocios. Pero aquí nosotros no vamos a hablar de negocios. Pero, por ejemplo, profesor, Pero, me fui por el lado de que los tres son docentes. Ya, muy O bien. sea, me da a entender de que a lo menos manejan alguna Grupo, forma de ¿cierto? enseñarte. Exacto. Los Exacto. tres son docentes, entonces Manejan grupo. no es solamente que son ingenieros o Mm. profesores, sino que tienen la experiencia de poder estar al frente de un grupo de personas y mantenerles su atención, me imagino. Perfecto. Entonces, creo que nosotros acá se debiera recomendar, muy buen alcance. Lo que se debiera recomendar acá es que nosotros debiéramos complementar estos perfiles, ¿ya? Quizás fueron muy escuetos en en entregar la información de cada uno de ellos. Entonces acá sería bueno construir un perfil más extenso de cada uno de los docentes para que nosotros podamos de cierta manera cerrar el círculo y decir, efectivamente, este profesional cumple con todas las expectativas o cumple con todo lo que yo, ¿cierto?, tengo planificado a desarrollar. Entonces, hay que ser muy rigurosos en el tema de los perfiles que se presentan de los relatores, ¿ya? Muy riguroso. Y tal como decía, el concepto que diga, el hecho que diga docente, ya me da de cierta manera una tranquilidad, una suposición, ¿cierto?, pero me da una tranquilidad de que tiene algún cierto manejo de grupo o que tiene alguna forma distinta de explicar y de enseñar los conocimientos. ¿Sí? Posiblemente eso se maneje mucho o tiene una relación estrecha con el proceso de reclutamiento que nosotros hemos pasado en los ramos anteriores, donde se considera de que la persona que se busca, ¿cierto?, para un determinado puesto, en este caso el reclutador, especifique bien cuál es el perfil, ¿ya? Y así solamente postulan a aquellos que están dentro de ese perfil. Claro. Y no una gama grande de profesionales que va a quitar tiempo, en este caso los reclutadores, para ir descartando este no, este sí, este no. O sea, minimizamos tiempo, en este caso. Así es. ¿Alguien más quiera comentar algo respecto de los relatores? Profesor, ¿Sí? se supone que esta información tiene que estar como abierta para los participantes de la capacitación, ¿cierto? Así es. Por eso es importante Porque como nosotros lo consideramos. pensaba que yo he participado en algunas capacitaciones que muchas veces no... Usted no sabe quién le va a hablar. Sí, Muy, pensaba en eso. muy común. A mí una vez me pasó que vi una capacitación, no sabía quién era, y era tú. O sea, profesor Salomón, perdón. Fue Sí, me bueno, llamaba la pero atención eso, porque a veces no se sabe o a veces ocurre cuando dictan algún curso, eh, presentan un PowerPoint, una PPT y ahí se presentan y ahí uno sabe en realidad quién es, pues, pero a veces en muchos cursos uno no sabe quién es, exacto. o sea, el nombre, pero no sabe muy bien qué es lo que hace esta persona, como que no viene especificado, así como usted lo está. Mire, cuando No está nosotros, enseñando. lo ideal de un programa de capacitación es que en lo posible tenga toda la información disponible para el participante, ¿ya? Ahora, que esté toda la información disponible nos va a arrojar dos opciones, o que el trabajador se motive mucho más, o que el trabajador se desmotive, ¿ya? En el sentido de que si nosotros no somos inteligentes en la confección y en la entrega de la información, obviamente el trabajador, el participante se nos va a desmotivar. Va a decir, ay, qué lata, otra capacitación más. ¿Y habrá comida? Por último voy a ir a comer. ¿Ya? Porque ese es el pensamiento. ¿Ya?
de algunas personas. Entonces, hay que ser muy hábiles en este sentido. Y ahí lo vamos a ir viendo en un ejemplo en particular ahí que vamos a revisar. Después vamos a pasar ahora, pasamos a los objetivos. ¿Ya? Este es un objetivo sencillo, que está asociado, ¿cierto?, a un curso de apresto laboral. No tiene relación con lo que vimos, con los ejemplos que vimos anteriormente, es un objetivo de otro curso. Dice, el participante será capaz de identificar y aplicar sus habilidades y estrategias de liderazgo para potenciar su inserción e inclusión en la sociedad actual. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de cuando nosotros definimos un objetivo como este? De que lo que realmente vamos a trabajar en la capacitación apunta a eso. O sea, que donde efectivamente yo haga actividades donde pueda potenciar mi liderazgo y donde obviamente desarrolle nuevas habilidades, etcétera, etcétera. Entonces, también yo tengo que ser aquí muy inteligente en que el objetivo que voy a plantear tiene que ser un objetivo realista, ¿ya?, realizable, medible, ¿ya?, y que me permita cumplir efectivamente con lo que yo quiero realizar. Yo, por ejemplo, ahí no le puedo colocar, por ejemplo, el participante será capaz de, una vez finalizada su capacitación, encontrar trabajo al día siguiente. ¿Ya? Eso no existe, claramente no existe. Entonces tengo que ser muy, muy realista en el objetivo que voy a plantear, reitero, realista. Vamos ahora a ver la propuesta metodológica. La propuesta metodológica, esto es algo que nosotros podemos utilizar como guía siempre, no es necesario construir algo nuevo en relación a esto. Por eso lo consideré de la misma forma. Nosotros siempre dentro de las capacitaciones existen 3 instancias que están bastante marcadas y que se hacen creo que en todas las capacitaciones. ¿Ya? Una tiene que ver con la instrucción teórica, ¿cierto? Que es cuando nosotros, por ejemplo, entregamos algún tipo de contenido, algún tipo de información, materia, en fin, lo como ustedes le quieren llamar. Tenemos también el desarrollo de las famosas actividades prácticas que tienen el objetivo de poder complementar y llevar a cabo lo que se enseñó en la instrucción teórica, ¿ya? Y tenemos también la instancia del feedback o la retroalimentación, que es cuando, ¿cierto?, yo hago un análisis del desarrollo de las distintas actividades y voy evaluando en el momento, revisando, ¿cierto?, si lo estamos haciendo bien o no, o si hay algo que corregir, o si hay algo que los participantes quieran informar, quieran comentar, etc. Entonces, estos tres conceptos ustedes los van a encontrar en todas las capacitaciones, ¿ya? Ahora, si usted va a una capacitación en la cual solamente hay instrucción teórica, es porque algo no anda bien, ¿ya? Algo no anda bien. Estos 3 conceptos son como, no sé si la clave del éxito, pero sí la clave para una buena capacitación. Instrucción teórica dice contenidos relevantes y atingentes a las necesidades de la empresa. Entonces, contenidos relevantes y atingentes. Es decir, lo que yo explico y enseño tiene que tener relación también con la realidad de la empresa a la que voy a capacitar. Si yo, por ejemplo, voy a hablar, no sé, de balances financieros a una empresa, y eso es que la empresa ni siquiera tiene un Excel, ni siquiera ocupan Excel, o ni siquiera ocupan balances tan sofisticados, no les puedo ir a enseñar algo que ellos ni siquiera van a revisar. Entonces tengo que aterrizar la información, el contenido que voy a entregar, a la realidad de la empresa. Actividades prácticas, acciones asociadas a desplazamiento físico, trabajo grupal, competencias, juegos y otras instancias que complementan la instrucción teórica. ¿Ya? Feedback. Luego de cada actividad trabajada, ya sea teórica o práctica, se realiza un plenario y retroalimentación con los participantes con el objetivo de facilitar la entrega de opiniones y aportes a la instancia. La famosa o la ronda de conversaciones, ¿ya? O el foro panel, o el mismo plenario, como lo menciona acá. Entonces tenemos distintas instancias en las cuales nosotros tenemos que hacer feedback. ¿Ya? ¿Estamos claros con esto, chiquillos?
¿Se entiende? profe. Sí. Sí, Sí, se sentido. entiende. ¿Han participado de alguna capacitación donde solamente haya exposición teórica nomás? Sí. Sí. Ah, sí. ¿Se ríen algunos? Sí, porque llega a dar sueño. Claro. Y aparte que uno en las capacitaciones siempre quiere hablar, pues, Claro. quiere opinar algo. Al menos a mí me pasa. Ya, sigamos avanzando. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo bastante, como les dijera yo, bastante pobre, ¿ya? Un ejemplo bastante pobre de cómo entregar los contenidos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un curso asociado a liderazgo y trabajo en equipo, y donde entregan los contenidos generales. Dice, preparando el entorno para el trabajo en equipo, mejorando la toma de decisiones y la solución de problemas, influencia, poder y liderazgo y coaching, negociación, algunas definiciones. ¿Ya? Si ustedes en un programa de capacitación colocan esto, así tal cual está acá, yo les diría inmediatamente que está horrible, que está malo. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que, tal como les decía en un principio, tenemos que ser capaces también de que con los contenidos nosotros podamos motivar, ¿cierto? Y incentivar la participación de los trabajadores. Entonces, cuando un trabajador, un participante ve esto, casi todo, dice, oh, esto lo mismo lo encuentro en internet. Lo pongo en Google y me salen cursos completos. O, no, esto ya lo hice, esto ya lo hemos hecho 10 veces, han venido como 5 veces la misma empresa, hacen la misma cuestión todos los años. Entonces, empiezan a aparecer estas resistencias, ¿cierto? Y por así decirlo, disonancias entre los trabajadores y la empresa en el sentido de que no es atractivo, ¿ya? Entonces yo debiera ser un poco más creativo, más innovador y presentar los contenidos de otra forma, buscando obviamente motivar e incentivar la participación de mis compañeros de trabajo, de los participantes de la empresa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo preparando el entorno para el trabajo en equipo, ¿cómo pudiera presentar este contenido? ¿Le podría dar otro nombre? ¿Pudiera hacerlo más atractivo ese tema? Sí, ¿Qué creo creen que sí. ustedes? ¿Cómo pudiera hacerlo más atractivo? Vamos, piensen. ¿Qué podría ser? No me abandonen. No sé, conociendo. No sé, se me ocurre. Taca, taca, taca. A lo mejor la palabra preparando ya como que choca. Se eliminaría eso. Claro. Usted, por ejemplo, tuviera que enseñarle a sus compañeros de trabajo sobre trabajo en equipo. ¿Qué elementos utilizaría usted para hacerlo? Yo le voy a ayudar un poquito. A ver, ayúdame un poco. Si yo, por ejemplo, fuera quien está diseñando este programa y yo quiero hablar de trabajo en equipo, yo, por ejemplo, podría utilizar ejemplos de otras situaciones de la vida real. Por ejemplo, podría decir el caso Chernobyl. ¿Cómo falló el trabajo en equipo? Entonces yo inmediatamente doy vuelta a la tortilla. Claro.
¿ya? Porque yo creo que, Pone un tema sobre el, claro, sobre el No trabajo. lo había pensado así. claro, entonces puedo hablar, por ejemplo, de una película, puedo hablar, por ejemplo, yo estuve un tiempo atrás en una capacitación en la cual la capacitación rondó en torno a La Casa de Papel, a la serie La Casa de Papel. Entonces, paradójicamente, todo el mundo había visto La Casa de Papel menos yo. Pero, pero, pero son cosas pero lo podemos asociar de esa forma. Entonces, Claro. se Es pueden, la nueva metodología de robo. claro, exactamente. Entonces, ustedes pueden utilizar cosas de la vida cotidiana para poder meter el tema y darle así un mayor sentido al participante. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Darle una mayor Profe, pertenencia, ¿sí? profe Juan Carlos habla, mire, yo he participado de muchísimas capacitaciones. Yo lo escuchaba atentamente hace un ratito atrás, cuando decía que uno tiene que estar con como los iPhone, actualizándose Exacto. día a día con la información, porque si no queda obsoleto inmediatamente. A mí en retail me pasa eso. Por ende, nos capacitan mucho. Hoy día está por videoconferencia, y no es lo mismo. A mí me gusta la actividad mejor, así como señala usted, ojalá un entorno grato, con un buen café, unos intermedios buenos, 15 minutos para relajarse, una comida buena, y así, para hacerlo más grato. Pero una de las cosas que me marcó mucho de las capacitaciones fue el circo de las mariposas. No sé si la escuchó o la ha visto. Así es, sí. Es muy buena para los líderes que nosotros, yo creo que gran parte de los que estamos acá en en esta aula virtual somos líderes de equipo de alguna u otra manera. Exactamente. Y esa serie un cortometraje, ¿cierto? Dura como 10-15 minutos, pero de verdad que me hizo mucho sentido. Ya, no, sí, es muy bueno. A ver, ustedes, miren, ustedes en YouTube pueden encontrar mucho material. Y efectivamente, el circo de las mariposas es un tema es un clásico, ¿ya? Así como también se ocupan, por ejemplo, extractos de algunas películas para obviamente también hablar del tema. Se ocupan también algunos cortos, ¿ya? O sea, hay mucho material para poder trabajar este tema. Es un tema bastante, no fácil de trabajar, pero sí fácil de abordar, ¿ya? Entonces, cuando, les reitero, aquí nosotros tenemos que buscar que la persona se sienta eh, como que pertenece al tema que le van a hablar, como que le toca, le llega, ¿ya? Entonces, supongamos, no sé, si después dice mejorando la toma de decisiones y la solución de problemas, ¿ya? Entonces aquí nosotros pudiéramos ser, no sé, pues, inteligente y colocar, este es un ejemplo, ¿ah? Colocar, por ejemplo, discutes con tu mujer, aprende a tomar decisiones, resuelve tus problemas. Es un ejemplo, ¿ya? Pero me refiero aquí a más de alguno le puede hacer sentido, ¿ya? Entonces tenemos que buscar estrategias de tal forma que los contenidos que nosotros presentemos hagan algún contacto, algún cambio de switch en la persona. Eso es lo que tenemos que buscar claramente, ¿ya? So, por ejemplo, acá en el tema donde dice negociación, algunas definiciones, ¿ya? Acá no sé, se me ocurre, por ejemplo, ocupar alguna película o como tema, o como nombre de tema, alguna película en la cual se haya gestado algún tipo de guerra y finalmente no se haya realizado la guerra, no sé. Son cosas que obviamente ustedes van a tener que evaluar en función también del grupo de personas con las cuales van a trabajar, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, van a capacitar una empresa en donde, por ejemplo, todas las personas que trabajan allí están relacionadas con el mundo digital o con los videojuegos, por ejemplo, van a tener que ocupar temas relacionados a eso, ¿ya? Para que hagan más sentido. Si ustedes trabajan, por ejemplo, con vendedores de bancos, de ISAPRE, de FP, de distintos rubros, van a tener que ocupar temas asociados a eso, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer ahí también un análisis bastante inteligente de cómo nosotros podemos plantear de la mejor forma los temas. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Sí. Sí, profesor. Ya. Pasamos ahora al cronograma. Y el cronograma también tiene un impacto bastante importante en el trabajador, en el participante. Porque lo primero que mira
el participante de una capacitación en un cronograma es a qué hora se come y a qué hora se termina. ¿Ya? Sí. Es lo primero que uno ¿A qué hora mira. la comida? ¿A qué hora el coffee? Claro, a qué hora el coffee, ¿cierto? Y uno anda preguntando, y como que uno cuando está en la capacitación mira así, en qué momento aparece el garzón con el coffee. Está listo. Oye, y ojo, principalmente las mujeres, ¿eh? Principalmente las mujeres. No sé por qué, Oh. pero se están No, pendientes. si los hombres igual andan por ahí, Yo A soy conversar. machito. son más conversistas. Ah, Yo soy machito, jefe. Pero o sea, profe, y miro igual. Sí, siempre, igual, y me como todo lo que me puedo comer en el coffee. Llevo una bolsa de basura por si acaso. Ya, me instalo en una esquina y voy con un traga. Pero me refiero a esto, ¿cómo nosotros logramos, o sea, no lo vamos a poder evitar, pero cómo logramos de que para la persona que está leyendo el cronograma, los horarios de comida y los horarios de término no tengan tanta relevancia en su día? Entonces, para eso tenemos que ser inteligentes también, reitero, y creativos en cómo vamos a plantear el desarrollo de la jornada. Entonces, si ustedes, por ejemplo, revisan acá el ejemplo que está en la lámina de la presentación, se van a dar cuenta que este cronograma busca ese objetivo. Así que mírenlo unos 30 segundos y lo comentamos. Pasa. Ya, ¿cuál es su opinión al respecto? que todo lo que es comida, que a desayuno, almuerzo, lo primero que hacen, antes de la actividad del... Conocerse, por ejemplo. Claro, O la presentación. la- Quizá ahí estaríamos como, bueno, habría que ver que las personas vayan desayunadas, como decía alguien, de su Pero casa a la fíjense, capacitación, sería lo ideal. Entonces, pero ahí se ve como que se levantaron, fueron y ya está el desayuno esperándolo y todo lo demás. claro, pero fíjense en esto, ¿ah? Ujú. Es importante partir Pero con un tal desayuno, ¿no? vez es motivante para las personas tener un desayuno al comienzo. Exacto. ¿Ven? Entonces, el aquí azúcar los activa más. se da una lógica bastante interesante, porque sabiendo que las personas lo primero por lo que preguntan, ¿cierto? ¿Y dónde está la comida? En fin, ¿a qué hora es la comida? Nosotros inmediatamente acá, en este cronograma, le matamos la ansiedad de la comida. Al tiro, ¿no? Al tiro nomás. ¿Ya? Uno ya se imagina que va a comer cositas ricas. Claro, y sabe que el desayuno va a estar Se bueno, entusiasma. que no va a Claro. comer, ¿cierto? El mismo pan con mantequilla, con manjar o con mermelada todos los días, ¿cierto? Y que le van a dar algo distinto. Algunas medias lunas por ahí, algunas magdalenas, no sé, un jamoncito, queso, en fin. Tortas, puede ser. ¿Ya? Entonces, nosotros ya inmediatamente generamos un quiebre aquí con la gente que está participando. Ahora, si el desayuno es malo, te encargo el caracho todo el día.
Tenemos que asegurarnos Cierto. que el desayuno sea bueno y que Que tenga por lo variedad. general son buenos los desayunos. Claro, imagínense, el pan está duro, que el té te da cuenta, ¿cierto? O- Pero uno tendría que ver, por ejemplo, estaba recién pensando, se me vino a la mente si esta capacitación fuera para puras nutricionistas, por ejemplo. claro, Tendría que estar el desayuno relacionado con las personas que van a venir a la capacitación. ¿Sabes? Que el depende, ¿eh? nutricionista Puro todo light, le puro light. miden todo le miden el azúcar, Claro, las calorías, Puros zapaditos con integrales y pura lechuga. Claro. una cosa así. claro, puede ser, ¿cierto? Sí, Atingente al grupo de personas también. sí. Ahora, si son, por ejemplo, puros trabajadores de la construcción, No, pues ahí tiene que Harinado en la ver. mañana. oye, no Le le podéis pegan, le pan, pegan. Ahí le tapa una muela nomás, Zapaditos. pues, tiene que ser tapan pan, una muela nomás con un canapé, pues. pan amasado con chicharrones, ¿cierto? Otro Claro. estándar de Sándwich de potito, como dicen en Una malta Santiago. con huevo. Y una malta con harina. Manhattan ahí de Manhattan ahí, ¿cierto? Exacto, Manhattan. Entonces, pero ya con esto, si nosotros suponemos que es cierto que tenemos ya un buen desayuno, le entramos bien a la gente, entramos en la guatita, entrar por el estómago, siempre dicen que es bueno. Le damos la bienvenida, después que toman desayuno, ¿cierto? Algunos van a quedar ahí medio aletargados porque quizás comieron mucho. Hay que hacer una activación. Cuando hablamos de una activación, hablamos de que nosotros vamos a tener que desarrollar algún tipo de actividad que despierta a la gente, que le active su cerebro. Entonces ahí donde, por ejemplo, entran muy bien las personas que realizan las famosas pausas activas o pausas saludables, ¿ya? Que van a tener este trabajo aquí primordial de poder activar a la gente. Y cuando nosotros la dejamos activada, cuando la dejamos, ¿cierto?, despierta, atenta, le metemos, ¿cierto?, el desarrollo del primer tema, donde, por ejemplo, aquí dice desarrollo del primer tema, trabajo en equipo. Le pudieron haber puesto un nombre más bonito, ¿ya? Y aquí también, ¿qué es lo que es clave? Es importante que ustedes también se den cuenta. Fíjense en la duración, en los horarios que tiene cada uno de los temas. Por ejemplo, el primer tema dice de las Son de 10:40. media hora nomás, 15 minutos o media hora. Nomás. No hay intervalos de espacio. O Claro. sea, seguir este horario es casi imposible. A mi juicio es imposible porque uno no va a terminar la última letra o sílaba a las 10:15 inmediatamente. Claro, No, exacto. no es tan mágico así. Ahí, por ejemplo, ahí falta detallar un poquito más el cronograma. ¡Váyanse para afuera! No, no me quiero ir. Perdón, A mamá. mí me, pare- Es me que apare- mi perra, ¿A quién están mi echando? perra, no me gustan los perros adentro. ¡Ándate fuera! Es borracha, Es Pame. la Pamela, es la Pamela. Es que ¿sabes lo que pasa? Que bota mucho pelo. Perdón, pero es que se me metió por la ventana. Ya, pero Y ya se nomás fue. que dijo eso, nomás, hija. Después de ese grito ya ¿Ah? tiene que tiene que ir en la esquina. No, y aún así no entiende, ¿ah? Ustedes son más porfiadas que yo. Ya. Ya. Entonces, pero fíjense en el punto de los horarios, en el sentido de la duración. 30 minutos es más que suficiente para abordar un tema. Después de 30 minutos ya la gente ya empiezan a pararse, se empiezan a poner inquietos, les da hambre de nuevo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los horarios que nosotros vamos a considerar. Y obviamente después de cada tema, considerando que vamos a hacer una exposición teórica, tenemos que considerar también los nombres actividades. Y en las actividades también es importante que tengan nombres que generen cierta, ¿cómo les dijera?, expectación en los participantes, porque si usted me dice puente de las sillas, ¿qué es lo que será el puente de las sillas? Entonces algunos de puro curioso nomás quieren participar, ¿ya? ¿Qué es lo que será el lápiz colaborador? ¿Qué es lo que será la torre de papel? Entonces, eso también es muy interesante en el sentido de plantearlo como algo atractivo. A mí me parece atractivo y dinámico. Perfecto, ¿eh? Aunque no sepa de qué se trata, pero al menos el nombre dice, oye, debe ser algo entretenido. Claro. Y si además son intervalos de media hora, me imagino que el equipo que está presentando la capacitación está súper preparado ¿Cierto? Exacto. para enseñarnos. También da una sensación de buena planificación.
Ya, y después llegamos a la mejor parte de nuevo, ¿cierto? Al almuerzo. ¿Ya? El almuerzo obviamente también tiene que ser un buen almuerzo, con variedad, ¿cierto? Con algo distinto, que no coma todos los días en mi casa. Y después del almuerzo viene la parte más difícil. El horario más difícil de trabajo en una capacitación siempre es después del almuerzo. Ahí a mí me gustó el karaoke grupal. ¿Sí? Sí. Hay varias actividades. Y si se fijan, también hay unas actividades en función de las condiciones climáticas. O sea, siempre hay que ¿Y cómo tener, es eso? Ah, bueno, según las condiciones climáticas, claro, si claro, salen al patio, están... siempre hay que tener un plan B en una capacitación, entendiendo que puede ocurrir algo. Por ejemplo, puede fallar el clima, puede fallar, ¿cierto? También los participantes, puede también Pero falla el equipo del karaoke, por ejemplo, la claro, música. puede fallar la luz, y hay que estar disponible para todo. ¿Ya? Entonces siempre hay que... Nunca he ido, nunca he ido a una capacitación donde, por ejemplo, tengan karaoke. Yo sí he hecho, en mis capacitaciones siempre hacía karaoke, Ya. pero como concurso. ¿Ya? Ahí trabajar el tema de trabajo en equipo. Entonces, pero le reitero, siempre es importante tener un plan B y también ¿cierto? Un plan C y un plan Z. O sea, cuando uno va a una capacitación tiene que tener todo controlado, no puede fallar ningún tipo de detalle y si falla algo siempre tener una capacidad de respuesta inmediata. Porque obviamente la gente que está ahí muchas veces no lo va a entender y los va a responsabilizar a ustedes por la falta de algo o por el error en algo, en fin. Después, ¿cierto? Bueno, y después del almuerzo viene la parte más difícil, que es la parte de revivir a la gente después del almuerzo. Después del almuerzo viene el letargo natural, de por ahí algunos quieren dormir una siesta, otros de querer estar sentaditos, otros de fumarse un cigarro, en fin. Vienen varias situaciones que vive cada uno después del almuerzo. Entonces también tenemos que tener ahí una activación, es decir, volver a conectar a la gente con la instancia en la cual estamos. Y ahí, ¿cierto? Sigue la misma rutina que tuvimos en la mañana, con actividades en lo posible más prácticas en la mañana. Eso también es un tema importante. En la tarde, siempre ideal trabajar solamente con temas prácticos. En la mañana hay que dejarlo con temas teóricos, pero en la tarde, en lo posible, puras actividades. Y cierto, al final de la instancia se hace un plenario en la cual se comparten las experiencias, opiniones, preguntas, dudas, etcétera, eh, que se hayan cierto, desarrollado durante la tarde o se hayan generado durante la tarde. Y después, cierto, el cierre. La idea es que se vayan bien agotados, bien cansadísimos para su casa. Ahora, también este tipo de capacitaciones como la que vemos acá en la pantalla genera también algunas situaciones bastante enriquecedoras para el equipo. Porque, por ejemplo, te entrega material audiovisual, te entrega fotos, te entrega ciertos videos que después se comparten en los aniversarios, también te entrega anécdotas que después se comentan durante todo el año en la pega. Entonces tienen también una significancia importante a nivel de espiritualidad de equipo. Así que por eso que tienen, en este caso en particular, tienen eh, bastante relevancia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos, hasta acá? ¿Algo que consultar? No, profesor. Ya. Bueno, después, ¿cierto? No. No todo es pasarlo bien, ¿cierto? Y también después viene la parte fome, porque hay que evaluar. Este es un ejemplo, por ejemplo, o sea, un ejemplo de una evaluación de un curso. El curso se llama Gestión y Administración de Micro y Pequeñas Empresas. Entonces, al terminar la capacitación, se les aplica una evaluación, ya sea escrita, verbal, o sea, ustedes tienen aquí la posibilidad de poder ingeniársela para hacer una evaluación que les entregue los mejores resultados de la capacitación. Ahora, tal como lo conversamos en la clase pasada, si yo, por ejemplo, voy a hacer un curso de coaching, liderazgo y trabajo en equipo, un curso de calidad y atención al cliente, por ejemplo, una evaluación escrita no me va a servir. ¿Ya? Porque yo, ¿qué es lo que quiero que la gente que capacite haga con esos dos cursos que les mencioné?
Cric, cric, cric. Espero sus respuestas. ¿No se acuerdan? Ya, no hay opiniones entonces. Cuando yo aplico un curso de liderazgo y trabajo en equipo, o un curso de calidad de atención al cliente, yo, ¿por qué no puedo evaluar con una evaluación escrita? Porque lo que yo busco con este tipo de capacitaciones es que la gente lleve a la práctica esos cambios de actitud. Es decir, que cuando se desempeña en su lugar de trabajo, en el periodo, por ejemplo, de un mes, de 2 semanas, 3 semanas, yo espero que ella contribuya a un mejor trabajo en equipo, contribuya con su liderazgo, atienda de mejor forma a los clientes, etc. Por tanto, yo eso no lo puedo medir con una prueba escrita una vez finalizada la capacitación. Yo tengo que diseñar algún tipo de instrumento que me permita monitorearla más adelante para ver si efectivamente está respondiendo al objetivo de la capacitación. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Después vamos entonces a la siguiente parte, encuesta de satisfacción. Aquí nosotros siempre tenemos que preguntarles también a los participantes de la capacitación cómo estuvo, ¿ya? ¿Qué tal le pareció el relator? ¿Qué tal le parecieron los contenidos? ¿Qué tal le pareció el desarrollo de la jornada? La metodología utilizada, el espacio físico utilizado, la alimentación. De hecho, en varias capacitaciones preguntan cómo estuvo la alimentación. Entonces, todo eso hay que llevarlo a un formato que me permita evaluar cuáles efectivamente son los resultados que arroja la satisfacción por parte de los participantes de la instancia. Aquí el formato es libre, ustedes pueden hacer cualquier estructura de tal forma que puedan obtener la mejor información posible. Ahora, esta parte, ¿por qué es importante la de la encuesta de satisfacción? Es porque tiene estricta relación con el funcionamiento de la OTEC. La OTEC, cuando se vuelve o sea, cuando se acredita la OTEC, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, tiene que presentar, ¿cierto?, sus evidencias respecto de los cursos de capacitación que ha desarrollado. Y la principal evidencia que existe, además, ¿cierto?, de las fotos, videos, etcétera, o de la inscripción del curso, es la encuesta de satisfacción. Por tanto, es una etapa fundamental para las OTEC y también sus relatores, que es el tema de aplicar esta encuesta de satisfacción. Y por último, acá les quiero mostrar una propuesta económica que tiene que ver con más o menos cómo nosotros podemos contabilizar y podemos cuantificar lo que se va a hacer, ¿ya? Aquí vamos a suponer, ¿cierto?, que vamos a una capacitación en Pucón para 100 personas, ¿ya? Tiene que ver con el primer ejemplo, donde vamos a considerar la presencia de un relator líder, dos relatores más, asistentes técnicos, que son como los ayudantes, ¿cierto?, el costo de materiales de oficina, los traslados, etc. ¿Ya? Y aquí usted puede ver cómo cuantifica y cuál es el valor que usted le da, ¿cierto?, a cada uno de los relatores. Ahora, actualmente los valores que se manejan son o sea, el valor mínimo que se paga hoy día a un relator para una capacitación es de 10.500 pesos por hora. Por hora, 10.500 pesos, ¿ya? Ese es el mínimo, ¿ya? Pero generalmente el valor más común, por así decirlo, es entre 15 y 20.000 pesos por hora, ¿ya? Y además, adicionalmente, también se les cancela el combustible o los peajes en caso que tengan que trasladarse de ciudad. Ahora, eso sin contar también que se puede incurrir también en costos asociados a espacio físico, también los costos asociados a alimentación, que ahí obviamente encarecen una propuesta económica, ¿ya? La propuesta que acá yo les estoy mostrando considera, ¿cierto?, probablemente una capacitación
más breve, que no contempla alimentación ni mucho menos espacio físico, sino que más que mal es impartir la capacitación. Pero más o menos para que ustedes tengan una referencia de cómo se puede estructurar una cuantificación de una propuesta de capacitación breve, ¿ya? Siempre considerar un relator líder, otro relator, en caso dependiendo del número de personas, asistentes técnicos, es decir, ayudantes que puedan cooperar, por ejemplo, en el desarrollo de las actividades prácticas, ¿ya? La compra de materiales de oficina, que sin duda van a ser estrictamente necesarios, y los traslados en caso que tenga que movilizarse, en este caso, el relator. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? No. No, profesor. No, profesor. Ya. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, una vez que hemos finalizado con la implementación de una propuesta de capacitación, tenemos que evaluar qué tan acertado fue, por ejemplo, la metodología, el estilo, ¿ya? Y también tenemos que ser capaces de detectar cuáles fueron las principales falencias o debilidades que se generaron y oportunidades de mejora, ¿ya? Eso es clave y primordial. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a llevar a cabo la evaluación del programa de capacitación? Y esto aquí nos vamos a... Esto está en el cuadernillo, ¿cierto? La evaluación del programa de capacitación nosotros la tenemos que realizar en todas las etapas del programa de capacitación. Tenemos que ir haciendo una evaluación a tiempo completo, ¿ya? Por ejemplo, que les mencionaba el tema del desayuno. Quizás no es parte del desarrollo propio de la capacitación, pero tiene mucho que ver. Y si el desayuno no fue bueno o algo falló en el desayuno, es alguien que va a quedar disconforme o que va a quedar descontento, ¿ya? Por ejemplo, si yo llego y no alcanzó desayuno para mí, o me dieron un desayuno cambiado, o no estaba rico, mi actitud no va a ser la mejor. ¿O me equivoco? ¿Qué opinan ustedes? Claro que va a influir en la capacitación, esas cosas. Sí, pues si a usted no le dan desayuno, no va a ser la misma predisposición. Claro. Puede ser objetivo principal, el valorar la efectividad y eficiencia del proceso, ¿ya? Cuando hablamos de la efectividad del proceso, hablamos que efectivamente se cumpla con el programa, ¿ya? A toda costa. Es decir, que el programa que está planificado, el cronograma, ¿cierto?, que les mostré yo, se haga a toda costa. Pero eso en cierta manera no es lo primordial, tiene que estar también relacionado con la eficiencia, es decir, que con cada una de las actividades que nosotros desarrollamos también se cumplan de buena forma y hayan logrado su objetivo. Eso es también primordial. Y lo otro es hablar de lo que es la mejora continua. Cuando nosotros nos ponemos en práctica las instancias de capacitación, por primera vez en una empresa, ustedes se van a dar cuenta que la recepción va a ser bastante positiva. Pero también tenemos que entender que una vez que tú realizas una jornada de capacitación en una empresa, inmediatamente la gente te va a preguntar cuándo va a ser la siguiente. Entonces tenemos que hablar sí o sí de mejora continua, ¿ya? Bueno, y acá al lado, ¿cierto?, obviamente están algunos conceptos claves que son la DNC, la detección de necesidades, el plan de capacitación, la implementación y su evaluación, que lo hemos visto ya en las clases anteriores. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? ¿No? No, profesor, está todo clarito. Ya. Después vamos a ver que tenemos la importancia de la evaluación de la capacitación. Eso también ustedes lo van a encontrar en su cuadernillo. Y fíjense en esto. Tabulación de datos es útil para la toma de decisiones, ¿ya? Aquí, obviamente, no confundir evaluación del desempeño con evaluación de la capacitación. Pero si yo, por ejemplo, evalúo a un trabajador en su evaluación del desempeño y los resultados no son buenos, yo tengo la obligación, ¿cierto?, de enviarlo a alguna instancia posterior de capacitación. Y si en la capacitación los resultados tampoco son buenos, es decir, por ejemplo, no participa, le va mal, en fin, tiene algún tipo de aversión con la capacitación, me podría, por ejemplo, entregar información suficiente para poder tomar una decisión de despido, por ejemplo.
Entonces, es importante que la información que nos entrega una evaluación de capacitación nos puede también llevar a tomar decisiones. Por ejemplo, que la capacitación no fue adecuada, que vamos a tener que cambiar la forma, vamos a tener que cambiar de empresa, vamos a tener que reducir el número de personas que participan, etc. ¿Ya? Y el segundo punto es que nos considera también un seguimiento útil. Es decir, nos obliga también la capacitación a hacer un proceso de seguimiento posterior para corroborar que la gente esté aplicando lo enseñado. Entonces, aquí es donde va a ser clave. Aquí esta es la parte esencial de todo el proceso, porque nosotros pudimos haber tenido una capacitación excelente, muy buena, con muy buena participación, buena empresa, buenos relatores, buena comida, buena jornada, en fin, todo lo pasaron excelente. Y si eso no se lleva a la práctica de lo que realmente necesita la empresa, no sirve de nada. ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos? No, está claro. Modelo de evaluación. Aquí vamos a recurrir al cuadernillo. ¿Alguien está con su cuadernillo en la mano? Profesor, ¿Y? ¿nos vamos a tomar algún break? No, vamos a pasar de largo. Ya nos queda poquito para terminar. Ah, ya. Sí. Nos queda poquito para terminar. A mí también se me olvidó hacer el break, así que por eso ya pasa. Nos quedan 3 diapositivas. Ya, modelo de evaluación. Aquí le vamos a pedir que pueda leer, a ver, los distintos, las 4 etapas del modelo de Kirkpatrick. Yo leo, profe. Ya, póngale nomás. Explíquenos primero qué es lo que es el modelo Kirkpatrick. Voy a leer y después usted lo explica. Ya. Ya. Ya, modelos de evaluación. Una de las herramientas más usadas en el proceso de evaluación de un programa de capacitación es el modelo denominado de Kirkpatrick, el cual está constituido por 4 etapas consecutivas e independientes, las cuales son reacción, aprendizaje, comportamiento, resultados. Ya, perfecto. Gracias, estimado. A ver, para que nosotros podamos entender el modelo de Kirkpatrick, tenemos que, de cierta manera, tener muy claro el proceso de capacitación, que es lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Porque el modelo Kirkpatrick nos ofrece un proceso práctico, paso a paso, para capacitar a los profesionales, ¿cierto?, de la capacitación. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder, de cierta manera, demostrar el valor de sus esfuerzos y evitar perder presupuestos o sus empleos. ¿Ya? Y aquí tenemos que hablar nosotros de 4 niveles, que es lo que mencionó acá el compañero. Entonces tenemos el primer nivel, que es el nivel de reacción, donde acá nosotros tenemos... a ver, el nivel de reacción tiene que ver con que cuando termina una capacitación, nosotros inmediatamente recogemos las reacciones. ¿Ya? Los que son más futboleros, por ejemplo, me imagino que han escuchado hablar cuando termina un partido y dice vamos a recoger las reacciones del partido. Acá ocurre lo mismo. ¿Ya? Cuando nosotros terminamos una capacitación, inmediatamente van a haber personas que nos van a decir, oh, estuvo buena la capacitación. Oye, ¿cuándo vamos a hacer otra capacitación? Y otros que simplemente no van a decir nada. Entonces lo primero que nosotros tenemos que identificar son las reacciones de los participantes de la capacitación. ¿Ya? El segundo nivel nos habla del aprendizaje. ¿Ya? Y el aprendizaje nos dice que es el grado en que los participantes adquieren el conocimiento objetivo. ¿Ya? Las habilidades, la actitud, la confianza y el compromiso, según lo que ellos desarrollaron en la participación. Nosotros también tenemos que hacer esta evaluación, si el aprendizaje entregado fue suficiente de acuerdo a lo que nosotros teníamos como expectativa o lo que esperábamos. ¿Ya?
Después tenemos el nivel 3 o el nivel de comportamiento, que tiene que ver, ¿cierto?, con el grado en que los participantes aplican lo aprendido durante la capacitación, cuando están de regreso a sus posiciones de trabajo. ¿Ya? Es decir, terminó la capacitación. Supongamos que ya, la capacitación fue un día viernes. Y el día lunes, ellos ya deberían estar, de cierta manera, aplicando o comportándose de acuerdo a lo aprendido en la instancia de capacitación. Y por último, el nivel 4, o el de resultados, dice que el grado en el que se producen los resultados esperados del programa. Y estos contribuyen al resultado más alto de la organización. Es decir, recién en el nivel 4, nosotros vamos a poder corroborar y confirmar que efectivamente los trabajadores reaccionaron de buena forma, adquirieron el aprendizaje, están aplicando el aprendizaje a través del comportamiento, han logrado cumplir con la expectativa de la capacitación. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo de Kirkpatrick. Ahora, ¿cuál es la lógica de este modelo? Que nos da la posibilidad de poder corregir, ¿ya?, de poder corregir cada uno de los procesos, cada una de las instancias que nosotros generamos dentro de la capacitación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos mejorar un programa de capacitación? ¿Ya? La mayoría de los profesionales de la capacitación están acostumbrados a evaluar con el propósito de hacer una mejora. ¿Ya? Y generalmente ocupan los métodos tradicionales. ¿Ya? En cambio, ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros también tenemos que ser capaces de medir la calidad, ¿ya?, del desempeño de los profesionales, la calidad, ¿cierto?, también de los materiales entregados, la calidad de los facilitadores y la calidad también del contexto. ¿Ya? Entonces, no solamente medimos que le hayan aplicado una prueba al trabajador, medimos muchas otras cosas más. Entonces, el modelo de Kirkpatrick es un modelo bastante completo que nosotros podemos implementar. ¿Ya? Ahora, si la evaluación, es decir, la etapa, ¿cierto?, que dice reacción y la de aprendizaje, nos muestra que el programa fue bien recibido y que la información clave fue aprendida, entonces se puede llamar a que estamos realizando un entrenamiento efectivo. ¿Ya? Así que es muy importante, chiquillos, que tengamos claridad de cómo funciona el modelo de Kirkpatrick. Tiene dos instancias que se pueden evaluar durante la capacitación, que son la reacción y el aprendizaje, y dos instancias que se pueden evaluar posterior a la capacitación, que es el comportamiento y el resultado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profesor. Ya. ¿Alguien que lea ahora el ROI, el retorno a la inversión? ¿Un voluntario? Yo lo leo. Ya, El otro día no pude porque estaba mi bebé metiendo mucho. póngale nomás. Ya, dice, el retorno a la inversión. Este método se basa en la medición de la relación costo-beneficio de un programa de capacitación. Cabe destacar que este método no es aplicado estrictamente junto con el modelo Kirkpatrick, es decir, son independientes. Este método se lleva a cabo la evaluación, este método para llevar a cabo la evaluación se estructura en 3 niveles. Índice de evaluación a nivel empresarial, índice de evaluación a nivel de las personas y en índice de evaluación de tareas y procesos. Ya, Y ahí sale un cuadrito que salen finanzas, clientes, procesos internos y formación y crecimiento. ya, perfecto. No alcanzo a leerlo. El ROI, chiquillos, o sea, el retorno de la inversión es algo que nosotros generalmente lo asociamos en términos financieros. Si nosotros, por ejemplo, construimos en nuestra empresa, construimos una nueva sucursal, además, ¿cierto?, del VAN y del TIR, que el VAN es el valor actual neto, que es la rentabilidad, y el TIR, que es la tasa interna de retorno de cuánta plata me genera, para poder, o sea, en cuánto tiempo me demoro en recuperar la plata invertida. Está también el ROI, que es el retorno de la inversión, ¿ya? Que acá nosotros lo podemos medir en cuatro niveles, ¿ya? En 4 niveles, de acuerdo a lo que sale en la figurita, pero nos mide 3 niveles de índice, ¿ya? Es decir,
Si nosotros aplicamos una capacitación, tenemos que también ser capaces el día de mañana de poder evaluar cómo esta capacitación mejoró los índices de evaluación a nivel empresarial, cómo mejoró los índices de evaluación a nivel de las personas, y cómo también mejoró los índices de evaluación de tareas y procesos. En términos prácticos, por ejemplo, si yo implemento un programa de capacitación, me va a mejorar la reputación de mi empresa. La imagen. Porque mucha gente va a decir, oye, esta empresa capacita a sus trabajadores. En términos de personas, me va, por ejemplo, a mejorar los índices de satisfacción de los empleados, ¿ya? El índice de preparación que tienen, el desarrollo formativo, ¿ya? Los resultados, ¿ya? Y después, en términos de evaluación de tareas y procesos, obviamente vamos aquí a revisar todo lo que tiene que ver directamente con la pega. La calidad del trabajo, el tiempo de respuesta, ¿ya? La reducción de costos, eh, por así, optimización de recursos, etc. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de un proceso de capacitación, fíjense ustedes de todo el impacto que puede tener en una organización y cómo también la podemos evaluar. Por tanto, podemos apelar al modelo Kirkpatrick, que es el que vimos anteriormente, y también podemos utilizar el modelo del ROI, que es el retorno de la inversión, y ver cómo el resultado de nuestra capacitación va a tener efectos positivos en estos tres niveles. A nivel empresarial, corporativo, a nivel de las personas, a nivel individual, y a nivel, ¿cierto?, de la parte operativa de las tareas propiamente tal y de los procesos. ¿Preguntas? No, Aquí, profesor. ¿sí? Ya, aquí en esta lámina hay una parte trascendental que ustedes tienen que conocer y que más o menos se los decía adelante de forma más informal. Pero un punto sumamente relevante dentro de la organización es que el proceso de capacitación no se debe hacer solamente para cumplir un objetivo en particular. Por ejemplo, si nosotros el día de mañana nos damos cuenta de que hoy la empresa le fue mal en términos de clima laboral, vamos a tener que aplicar al tiro una capacitación en temas de clima laboral. Y listo. ¿Ya? El proceso de capacitación no funciona de esa forma. ¿Ya? Ya que probablemente nosotros vamos a atacar en particular ese programa de forma puntual, pero ¿qué ocurre en el tiempo? Entonces, siempre tenemos que hablar de un proceso continuo. ¿Ya? Tal como decía el compañero delante, que él ha tenido muchas capacitaciones en su empresa. Claro, porque entienden de muy buena forma el concepto. La capacitación es un proceso continuo en el cual nunca se deja de buscar nuevos conocimientos y habilidades para mantenerse siempre actualizados en un mundo competitivo y de cambios permanentes. ¿Ya? Eso que no se les olvide. Y por último, es clave identificar los errores de la evaluación. Por ejemplo, no realizar la evaluación del desempeño. ¿Ya? Nosotros en nuestra organización sí o sí tenemos que tener también implementado un sistema de evaluación del desempeño y que también tenga condescendencia y relación con mi programa de capacitación. Si yo, por ejemplo, aplico una evaluación del desempeño donde me dice que gran parte de los trabajadores tienen debilidades y falencias para atender público, obviamente una de mis capacitaciones estrella que voy a tener que desarrollar dentro del año va a tener que ser relacionada con calidad y atención al cliente. ¿Ya? Segundo punto es evaluar sin haber trazado objetivos al inicio de un periodo. ¿Ya? Yo no puedo, ¿cierto?, evaluar algo sin antes haber definido cuál es el resultado que quiero obtener. ¿Ya? Eso es primordial. Yo no te puedo evaluar a ti como persona si jamás en un principio te dije cómo querías que fueras. Entonces tienen que estar claros los objetivos planteados al inicio y eso obviamente me va a dar el lineamiento para ver cómo yo voy a evaluar el cumplimiento de esos resultados. En tercer lugar, acordar objetivos y no cumplirlos. Generalmente las empresas imponen sus objetivos y los resultados que esperan lograr. Es importante hacer partícipe a los trabajadores también de este proceso. Punto 4. No asignar a la evaluación las personas correctas.
¿ya? Aquí tenemos que buscar nosotros también ser muy inteligentes en quienes evalúen los distintos procesos, sean también personas íntegras y que tengan también un cierto grado de objetividad ante el proceso. Y por último, no invertir el suficiente tiempo a la evaluación, ¿ya? O sea, hoy día las empresas generalmente están ensimismadas en hacer muchas capacitaciones, pero están dejando muy de lado o invirtiendo poco tiempo en evaluar que realmente esas capacitaciones estén siendo efectivas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hoy día muchas mediciones en términos de reputación y de imagen empresarial tienen que ver más que nada con la inversión que tú haces en la mano de obra y el capital humano, pero no en los resultados que obtiene esa inversión. No sé si me explico. Entonces, las empresas hoy día, vamos, hagamos muchas capacitaciones, hagamos convenios acá, aquí, allá, pero no se están preocupando porque realmente esos resultados se estén implementando directamente al empleo, al trabajo, al puesto de trabajo. Es decir, el valor agregado que nosotros esperamos entregar con una capacitación muchas veces no se está cumpliendo. ¿Preguntas, chiquillos? Y ese es como el error que se comete en las empresas, que lo habíamos conversado en la clase anterior, Claro. que es la evaluación, si realmente los contenidos se están llevando a cabo, si las personas entendieron realmente, si lo están poniendo en práctica. Es como el error de las empresas generalmente es. Exactamente. Esto es un poco, bueno, por ejemplo, quienes rindieron la prueba de aptitud académica o la PSU, o no me acuerdo cómo se llama ahora, pero las capacitaciones hoy día, al igual que estas pruebas de ingreso a la educación superior, de cierta manera te miden la situación del momento para ingresar a otro proceso, para ser parte de un proceso. Pero no te aseguran, ¿cierto?, que después, dentro de la universidad, te va a ir bien. Por tanto, una capacitación tampoco no te va a asegurar que tus trabajadores después tengan el éxito dentro de la organización. Entonces, mucho ojo con esto, porque nos preocupamos, insisto, en el número, en las instancias de capacitación, pero no en lo que realmente va a ser importante, que es la evaluación de los resultados de la capacitación. Ya, chiquillos, van ahora a irse a trabajar en su respectivo trabajo para que puedan aprovechar su día sábado. Me imagino que debe hacer mucho calor ya por la zona de ustedes. Aquí en Hualqui ya está horrible ya. Sí, así que aprovechen igual este ratito para avanzar antes de que haya que ir a almorzar o que les dé hambre nuevamente. ¿Ya? Así que nos vamos a... importante, ¿cómo nos lo iba a contar? La jefe de carrera les contó que el sábado continuamos, el próximo sábado continuamos con otra asignatura. No. No sabía, ¿no? Ya, entonces yo les informo. Ya. Yo les informo Tiene que medio votado la jefa de carrera en realidad. todos se quejan después. Porque no nos ha dicho ella oficialmente que esto están tratando de terminarlo en marzo. Sí, están tratando de apurarlo. Hemos sabido por los docentes que no es Tenemos poco hasta tiempo. mayo-junio. En un principio era hasta mayo-junio las clases. Sí, efectivamente, esa era la fecha. Están poniéndonos como express la carrera. Sí, chuta. Entonces, si usted nos da la información antes, bueno, bienvenida para nosotros. No, No sabíamos. yo cumplo con informarles. Harta formalidad aquí. Sí, bueno, eso es importante que ustedes ahí también lo pidan. Pues. Manden un correo, bien estimado, por favor, informarnos la situación de la próxima clase. Como les digo, yo les cumplo con informar lo que a mí me instruyeron. Sí. Es que el próximo sábado partimos con taller de personal. Bien. ¿Ya? Bueno. Ese ramo vamos a trabajar el próximo sábado y el subsiguiente y entre medio el día martes, tal como lo hicimos ahora con esta asignatura. Con capacitación. Ya. Exacto. Ya, profesor. ¿Ya? Así que por una parte igual es bueno
Sí. porque podemos manejar los tiempos, ¿cierto?, de mejor forma, al menos nosotros, y también cualquier Es como cosita, una ustedes saben continuidad. que yo con ustedes siempre los voy a tratar de ayudar en lo que sea posible, ¿ya? Así que cuenten con eso también para no generarles dificultades, ni Profe, problemas, sino facilitarles su tema. Díganme. ¿Iniciaríamos a las 10 igual? Sí, iniciaríamos igualmente a las 10 el próximo sábado. profesor, ¿los foros los revisó? Sí, lo estuve leyendo, pero no le he puesto nota todavía. Ah, ya. Sí, sí, lo comentamos al principio igual que estaban, y les dije también que si había alguien que faltara, que enviara que enviara su foro, me lo podía enviar al correo, por correo electrónico. Si alguno por ahí haya faltado. Ya, entonces ahora nos reencontramos el próximo sábado. ¿Ya? Ya. Recuerden que les queda pendiente la evaluación número 3, la prueba El número martes. 3, el martes, El ¿cierto? trabajo. Sí. Y les queda después el examen, que va a ser antes de la clase conmigo. Ah, pero como vamos a Sí. tener examen el próximo sábado, vamos a partir a las 10:30. Ya. ¿Ya? Porque el examen está Perfecto. programado a las 9 de la mañana. Sí. Entonces partimos a las 10:30. Ya. ¿Ya? Ya. Así El que, profesor. eso, chicos, cualquier cosita me escriben un correo para estar ahí comunicados. No sé si alguien por ahí igual tiene mi teléfono, creo que la vez pasada igual lo habíamos intercambiado. Sí, lo habíamos agregado al Sí. grupo que tenemos. Así que cualquier cosita me hablan nomás, no hay problema, estamos en comunicación. ¿Ya? Ya, profe. Muchas Ya, chicos, gracias. que tengan un excelente Gracias, profe. fin de semana Gracias. y nos Gracias, vemos profe. dos Nos vemos, sábados. profe. ¿Ya? Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, nos Nos vemos. vemos. Nos vemos, nos vemos. Chao. Chao, chao.